a nivel nacional e internacional. Gracias por dejarnos entrar en donde te encuentres, en el lugar que estés, y gracias por permitirnos a través de las diferentes plataformas, en Facebook como Anteño TV, en YouTube como Anteño TV. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, estamos aquí desde el set principal, nos acompaña el profesor Juan Yepes Granda, distinguido personaje de mi tierra. Profe, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Alex, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, vamos a hablar de lo que nos apasiona y de lo que nos gusta. Oigan, esta entrevista yo la tenía pendiente, el invitado acá al profe, porque estamos retomando este tema de segmento Personajes de mi Tierra. Y quería conversar con el profe de muchos temas y tengo muchas inquietudes y espero que sea de su agrado. Profe, antes de iniciar, vamos a conversar hoy de Personajes de mi Tierra y vamos a acordar y vamos a recordar. ¿Quién es Juan Yepes Granda? ¿Quiénes fueron sus papás? Bueno, yo soy Juan Manuel Yepes Granda, ¿no? Mis padres fueron Julio César Yepes y mi madrecita Bélgica Granda Dávila, guayaquileña, mi papá de Atuntaqui. Ah, su mamá era de Guayaquil. Guayaquileña. ¿Y usted empieza a vivir la niñez dónde? ¿Primero aquí? A ver, yo soy solamente nacido en Guayaquil, porque mi papá, como le conoce a mi mamá en Guayaquil, pues se enamoran, pues, y después se casan y bueno, vienen a vivir acá en Atuntaqui, ¿no? Y solamente soy nacido, de ahí vine a Atuntaqui y estudié en el Jardín de Infantes José María Velasco Ibarra. Ahí estudié en el Jardín de Infantes. ¿Viene a vivir al barrio Santo Domingo? Claro, aquí en el barrio Santo Domingo, aquí donde mis abuelitos, don Juan Yepes y doña Isabel Yepes, mi abuelita. Empieza a vivir aquí, ¿y en dónde empieza a estudiar la escuela? En la escuelita 2 de marzo. Entonces, después de eso, pues de haber vivido un tiempo con mis abuelos, entonces después se compran una casa, mi papá con mi mamá y al frente de don Víctor Vallejo. Ya. Entonces ahí nosotros comenzamos a vivir y a estudiar en la escuela 2 de marzo, donde ahí tuve a grandes maestros, ¿no? Como la señora Luisita Yepes, el señor Jaime López, la señora Fabiola Segovia de Sevilla, el señor Jaime Terán Jaramillo. Don Jaime Terán Jaramillo. Fueron mis profesores, claro, en la escuela 2 de marzo. Oigan, antes de continuar, un saludo para el hermano, para don Edgar Terán. Nos encontramos este 31 de diciembre aquí en Atuntaqui, que estuvo en las comparsas. Empieza a seguir estudiando, profe, y empieza a pelotear. ¿Con quién arrancó primero este tema del fútbol? ¿Con cuáles jugaba? Bueno, yo empecé a jugar el fútbol desde muy niño, ¿no? En el Jardín de Infantes me decía la señorita Gloria Medina que les decía a mis padres que yo soy bueno para el fútbol desde el jardín. En la escuela 2 de marzo ya fui un líder, fui seleccionado de la escuela, el capitán de la escuela. Entonces, de ahí... Oiga, y en esa época escolar, ¿con quién eran los rivales? La Salle, la escuela Hermano Miguel. ¿Con la 24? Claro, íbamos siempre a la disputa de los campeonatos, era con la escuela de la Salle, la 2 de marzo y la escuela 24 de mayo, que eran las mejores, ¿no? Eran las mejores. Y ahí yo jugué después aquí en el barrio Santo Domingo con el Club Atuntaqui. En aquello, claro. Con el Club Atuntaqui, pero eso ya fue cuando yo ya pasé a estudiar en el Colegio Abelardo Moncayo. Ya. Entonces, desde ahí, como yo era del barrio, ahí aprendí a jugar al vóley, al fútbol aquí en el barrio Santo Domingo. ¿Y el Colegio Abelardo Moncayo estaba donde está actualmente o estaba arriba? No, donde es actualmente. O sea, nosotros estudiábamos ahí. Yo estuve hasta 4º curso. De ahí, pues, su padre, el licenciado Wilson Hurtado, me ve jugar en el campeonato intercolegial de fútbol. ¿Ya? Porque su padre era profesor, inspector en el colegio 17 de julio. Claro, en el 17 fue.
Entonces un día me dice que quiere hablar conmigo, que quiere llevarme al Club Deportivo El Nacional a las pruebas. Dice, usted tiene buenas condiciones. Entonces yo era, en ese entonces, nosotros siempre escuchábamos por la radio al Club Deportivo El Nacional, pues lo que era campeón, bicampeón, ¿no? El Vitri. Y bueno, yo decidido, pues no, pero en cambio tenía que hablar con mis padres. Entonces recuerdo que Wilcito Hurtado fue a hablar con mis padres y lo primero que le pidió mi mamá es que sigue estudiando, ¿no? Que sigue estudiando. Entonces, me llevó, pues, Wilcito Hurtado me llevó a las pruebas en el Club Deportivo El Nacional. Imagínese, había tanto jugador que... ¿Fue a Tumbaco? No, al cuartel Epiclachima, a San Bartolo. A San Bartolo, recuerdo. Fuimos allá con su padre. Entonces yo recuerdo que me daba una confianza y yo me equipaba y me decía, verá, juegue como usted sabe, dice, usted es bueno. Y yo ya me tocaba porque hacían equipos 11, y tenía, el entrenador era un brasilero, el profesor Otto Vieira, ¿no? El profesor Otto Vieira era el entrenador y él seleccionaba a los jugadores mirando las prácticas, ¿no? Cuando ya me tocó a mí, pues, y yo jugué como me decía Wilcito Hurtado, juegue como usted sabe, y yo y jugué como jugaba aquí en el colegio, en el barrio, ¿no? Y no se terminaba ni la práctica de fútbol, y me llamó el profesor Otto Vieira, y me dijo, tú quedar nacional, arreglar aquí. Entonces, una emoción y más. ¿Cuántos años ya tenía ahí? De 17 años. 17 años arreglaba con el Nacional. Claro, 17 años. Entonces ahí le digo, yo tengo mi representante. Entonces era Wilcito Hurtado. Entonces él habló con los dirigentes del Club Deportivo El Nacional. Entonces ya me comenzaron a pagar un sueldo. Claro que era mínimo, ¿no? Ya me comenzaron a pagar. Entonces ya... pero como mi mamacita Bélgica le dijo, tiene que estudiar y a él le gusta los deportes, tiene que ser profesor de educación física. Ahí nace la profesión. Entonces, yo ahí pues, una vez que ya arreglé con el Club Deportivo El Nacional, fui a estudiar en el Colegio Nocturno Quito, quinto y sexto curso. Entonces ahí comencé a estudiar, me gradué, de ahí comencé también a estudiar educación física en la Universidad Central. Y era mi compañero de aquí de Atutaki, Fernando Terán. ¿No? Entonces, pero yo estuve... cantante hoy día. Sí, yo estuve hasta tercer año de educación física. Y una mala decisión que tomé, faltándome un año para licenciarme, me fui a jugar en el Deportivo Cotopaxi y tomé esa mala decisión. Y ya después ya no me pude graduar porque ya estuve por... ¿Pasó del Nacional al Deportivo Cotopaxi? No, o sea, del Club Deportivo El Nacional, yo pasé al Deportivo Cuenca. ¿Ya? ¿Quiénes jugaban ahí en Cuenca? Iván Caicedo, Hugo Barrera, José María Gatti, era Walter Vares, Miguel Ángel Masilla, el arquero era el Chino Pereira, era un arquerazo, José Sandoval, Pipo Vélez, era José Merchán. Y en el Nacho, cuando arranca la carrera del fútbol, ¿con quién empieza a jugar? Yo empiezo a jugar con todos esos cracks del fútbol, imagínense, ahí estaba Carlos Torres Garcés, Fabián Pazimiño, Lucho Granda, Vinicio Ron, Luis Granda, Carlos Ron, Luis Escalante, Miguel Pérez, Perdomo Vélez, Flavio Perlaza. Entonces y ahí no había las categorías menores. Claro. Ahí había la reserva y el equipo de primera. Entonces nosotros jugábamos en la reserva. Y en la reserva siempre éramos campeones porque era un equipazo. Orlando Narváez, Marcelo Proaño, el Cacho Alvear, Hans Maldonado, Juan Yepes, José Sandoval, José Jacinto Vega, Gerardo Estupiñán. Entonces era un equipazo la reserva y éramos siempre campeones. De ahí nos ascendieron ya al primer equipo profesional.
y ahí comencé mi carrera futbolística, pues en el Deportivo Cuenca, y de ahí pasé al club, a Sociedad Deportivo Quito, porque se interesó el profesor Víctor Manuel Batairi, se interesó porque yo hice una gran campaña en el Deportivo Cuenca, nos fue muy bien, de modo que ahí el profesor Batairi me llamó, conversó conmigo y me dijo que está interesado en que juegue en el Deportivo Quito. Entonces yo le dije con todo gusto, le dije, profe, a mí también me interesa volver a Quito. Entonces ahí se hizo la compra, pues no, porque antes nos compraban a los jugadores, ahora como hasta ahora. Y ahí de ahí nos compraron y comencé a jugar en el Deportivo Quito en el año 80 hasta el 84, 85. Oiga, empieza a jugar con el Quito, empiezan a marcar goles. ¿Cómo debía el fútbol ecuatoriano en esa época? Bueno, había mucho talento, mucha calidad de jugadores, ¿verdad? Mejor que los de ahora son bastante marketing, ¿no? Ahora, claro que los jugadores de ahora son más veloces, más potentes, más fuertes, pero en ese entonces, imagínese verle jugar a un Fabián Pazimiño, era una calidad, a Carlos Ron, a Luis Granda, ¿no? Eran jugadores realmente extraordinarios, a Miguel Pérez, yo le admiraba mucho cómo salía jugando, nunca reventaba una pelota. Entonces ahí uno aprendió de estos maestros que eran del fútbol, pues como los que jugaron en el Nacional y siempre eran campeones, ¿no? Entonces arrancó Nacional, saltó, fue al Quito, al Cuenca, y luego que llega. De ahí pues que me voy al Deportivo Cotopaxi, entonces ahí pierdo yo el último año de la universidad, entonces, y de ahí recuerdo que ya vine del Deportivo Cotopaxi y mi papá me dijo, ya no te vas más al fútbol, tienes que estudiar, entonces hubo un concurso de merecimientos para profesor de cultura física, ¿no? En el Colegio Fernando Chávez de Quinchuquí. Entonces ahí yo presenté la carpeta, pero yo no era licenciado. Entonces, los que tenían opción eran de los que estaban con título de licenciado. Pero por ahí, pues, yo también ingresé en la terna y por ahí me ayudaron para que yo sea el profesor entrenador del Colegio Fernando Chávez. Recuerdo a Lucho Vázquez y a Marcelo Ceballos de aquí de Atuntaqui, que eran de la FAE. Ya. Y ellos me ayudaron a mí, que ellos eran guardaespaldas de la primera dama. Entonces ellos me sacaron el nombramiento. La señora María Eugenia era de Febres Cordero. Claro. Y entonces me sacaron el nombramiento y bueno, y ahí llegué a trabajar en el Colegio Fernando Chávez, pues y ahí le llegué a conocer a mi señora también. Arranca el proceso de entrenador. Arranca a manejar las selecciones del Cantón Antonio Ante. Claro, en el año de 1986, una vez que ya estaba yo acá, en 1986, el licenciado Rafael Zumárraga era el presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Antonio Ante. Claro. Entonces él me dice que me haga cargo de la selección de Atuntaqui. Entonces me hago cargo de la selección de Atuntaqui de fútbol y nos fue bien en los intercantonales. Entonces el licenciado Rafael Zumárraga me dice, no, dice usted, le ganamos a Ibarra en un partido, entonces me dice, usted tiene que tratar de ser el entrenador de la selección de Imbabura. Entonces por ahí ya me llamaron, fui entrenador de la selección de Imbabura, donde realmente saqué grandes talentos futbolísticos, ¿no? Hablemos de Edison Méndez, de Clever Chalá, de Giovanni Ibarra, de José Carcelén, de Eric de Jesús, de Santiago Morales, había también pues Pablo Espinosa, que de aquí de Atuntaqui, el arquero. Salieron muchos jugadores al fútbol de profesional y llegaron hasta la selección del Ecuador. De ahí empieza el camino y el recorrido entre el fútbol profesional.
¿Y cómo llega el 2 de marzo? ¿Cómo llega esa ilusión de decirles, vean, señores de Antonio Ante, de Atuntaqui, armemos un equipo? Bueno, verá, fue una invitación, me topé yo en Ibarra con el señor Iván Bolaños, que era el presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Imbabura. ¿Ya? Entonces, Iván me dice, Juan, dice, ¿por qué no saca un equipo de Atuntaqui para el fútbol profesional? Entonces yo me quedé con esa idea, ¿no? Entonces vine acá y me tocó conversar aquí en el bar Santo Domingo con don Manuel Garzón, con Miguel Garzón, con Hugo Ramón Vallejo, con Juli, mi hermano, porque ellos eran los líderes del Club 2 de Marzo aquí en el barrio Santo Domingo. Entonces les dije, ¿qué posibilidades hay para poder tener el equipo profesional y participar en segunda categoría? Entonces me dijeron, encantado de la vida. Entonces fuimos nosotros, ya ahí hicimos una reunión en la Escuela 2 de Marzo. Recuerdo, ahí fueron unas 10 personas, ¿no? Y conversamos a ver si es que hay la posibilidad de que se pueda hacer realidad el fútbol profesional aquí en Atuntaqui. Entonces, en ese sentido, ahí recuerdo a Guillermo Andrade, a Galo Andrade, mi chilena, a muchos amigos que realmente dijeron, vamos apoyando y hagamos realidad el fútbol profesional. Entonces, como yo era entrenador de la selección de Imbabura, algunos jugadores que no se fueron al fútbol profesional en Quito vinieron y también hicimos una convocatoria y más seleccionamos a todos los jóvenes que tenía el Cantón Antonio Ante, ¿no? A todos los jóvenes, porque el Club 2 de Marzo eran jugadores solamente de la provincia de Imbabura, porque no había el recurso económico para pagar a los jugadores. Claro. Entonces lo que se hizo entre algunos amigos es que yo, como entrenador y como gestor y mentalizador de esta idea de hacer el fútbol profesional aquí en el Cantón Antonio Ante, yo no cobraba porque yo ya tenía algunos cursos, seminarios y quería poner en práctica, ¿no? Entonces, ahí pues le vi a Fabián Yepes y Fabián Yepes, recuerdo que no quería ser preparador físico porque él decía que le gusta el básquet. ¿No? Entonces yo le invité y como éramos profesores, yo en el colegio, trabajaba en el colegio de Chaltura, Fabián trabajaba en el colegio de Alberto Enríquez, Víctor Hugo Dávila era el asistente, trabajaba en el colegio Alberto Enríquez, y Fernando Montenegro, Osvaldo Bizarrea, eran los fisioterapistas, y el doctor Joaquín Paredes, ¿no? Que también fue un baluarte, el doctor Joaquín Paredes, con las medicinas. Todos éramos colaboradores, todos apoyábamos a esta institución que queríamos sacarle al fútbol profesional. Y cuando ya se hizo realidad, comenzamos nosotros a participar ya en el fútbol de ascenso. Y fuimos primer año campeones, una linda campaña, entonces nos emocionamos todos y la gente comenzó a apoyar aquí en el cantón. Sí, empezó a sumarse al estadio. Comenzaron a apoyar y en el 91 ratificamos casi a todos los jóvenes que eran de aquí del cantón y de la provincia de Imbabura, más Elvis Padilla, que era de Esmeraldas, y Guido Toledo, que vive actualmente, vive actualmente en Estados Unidos. Guido Toledo era de Universidad Católica y él fueron las dos contrataciones. Y estas contrataciones se dio por intermedio de Raimundo Jácome, economista, creo que es Raimundo Jácome, aquí. Él, amigo de Guido Toledo, y él nos ayudó a traerle a Guido Toledo acá el 2 de marzo. Entonces, fueron los refuerzos, y con ese equipo, y con imbabureños, nosotros nos trazamos de la meta, el objetivo de ascenderle al equipo, y le ascendimos en el año de 91, que fue una locura, pues, ¿no? Aquí en el cantón y en la provincia. Oiga, estamos aquí en Personajes de mi Tierra, es un segmento
que hemos vuelto. Vamos a traer a muchos personajes donde vamos a conversar aquí del Cantón Antonio Ante y muchas historias que les queremos llevar a ustedes, y gracias a mucha gente que está con nosotros. Gracias a la gente de la Unidad Educativa Yacustó, 100% virtual. Gracias a la invitación que nos hizo el doctor Gustavo Andrade. Se vienen los 60 años de Club Juventud también. Un gran abrazo. Gracias a la gente de Ingenauto, la mejor mecánica automotriz. Gracias a Ota Auto, Escuela de Conducción. Ya se encuentran matrículas abiertas, exámenes psicosensométricos, todo lo que tú quieres para tu licencia. Gracias a los mejores lotes de venta que tienen Buena Vida Gardens, diagonal a la cancha del profesor Juan Yepes Granda. Ahí hay un espectacular complejo que se está construyendo ahí, urbanización privada, que tú lo quieres tener. Gracias a Redecon, el mejor internet de fibra óptica. Gracias a Cita Express, ya te vamos a dar pronto los horarios de la cita, qué hora sale la cita, las encomiendas y todo lo que se viene. Y gracias a toda la gente que confía en nosotros y es parte de lo que es el tema del fútbol. Yo me acuerdo un regalo, mi madre me decía ahí un día, quiere que vayas a ver al 2 de marzo y te me portas bien, sacabas notas. Yo estaba guambra en ese tiempo del colegio y vinieron, el mejor regalo a mí que me dieron, y me acuerdo en la época, y lo hay que reconocer, mi tío era presidente de la Comisión de Fútbol del 2 de marzo en aquel tiempo, don Marco Mantilla, y me vinieron mi madre y me hizo un boletín. Había los abonos del 2 de marzo y me dieron los abonos y me dijeron, te vamos a dar a la tribuna. No, yo quiero irme a la preferencia. Y me acuerdo que iba, y saludo al Pacocha, al Paco. Le encontraba siempre en la tribuna Francisco Garzón. Y nos estábamos ahí y nos sentábamos a ver el fútbol. Profe, ¿cómo era el ambiente en esa época? ¿Se llenaba el estadio? Claro, por ejemplo, en el año 91 el equipo comenzó a dar grandes resultados, tanto de local como de visitante. O sea, nosotros al menos teníamos esa fe que tenemos que ganar de visitantes y tenemos que ganar de visitantes. Entonces nosotros cada partido que íbamos de visitantes ganábamos, ¿no? Tanto aquí en el provincial como en el zonal, ¿no? En el zonal, imagínense, ya tocaba ir a jugar en otras provincias. Y eso creo que fue una alegría pues para todos nosotros, ¿no? Porque imagínense, nosotros no teníamos el recurso económico, a veces nos tocaba ir a jugar en Manta, por ejemplo, teníamos ahí a las amistades, ¿no? Sí. Por ejemplo, teníamos ahí, había Hipólito Terán, era mayor de la FAE, estaba Carlos Espinosa, Celiano Garzón, ahí en la FAE en Manta, ¿no? Y ellos nos ayudaban a nosotros con el hospedaje, con la comida, lo mismo, por ejemplo, con el general Jaime Andrade cuando fuimos a Machala a jugar. Entonces teníamos que ir al cuartel nosotros, o sea, imagínense, nosotros íbamos a dormir en los cuarteles, íbamos a dormir en AFAE, pero en cambio era algo lindo porque era ese equipo bien unido, ¿no? Bien unido, todos luchábamos por hacer una historia y lo conseguimos, ascendiéndole al equipo pues a la Serie B, que era una locura, imagínense, se llenaba ese estadio, era a full, ¿no? Y recuerdo que todavía no ascendíamos, llegamos a un triangular y nos tocó disputar con Olmedo de Riobamba, ¿no? Con Olmedo de Riobamba. Arquitecto. 2-0 ganamos nosotros aquí en Atuntaqui. En Riobamba nos ganaron 2-0. Entonces el partido de definición era fue por sorteo en el Estadio Olímpico Atahualpa, y ahí con un golazo de Luis Chicaiza nosotros clasificamos ya para llegar entre los tres mejores equipos, porque ahí era triangular. Entonces ahí llegó el 9 de octubre, el Santos del Guabo y el 2 de marzo. Imagínense que todavía nos faltaba el triangular y nos esperaban en una caravana desde Cayambe, nos esperaba la gente del cantón en carros. Era una alegría realmente inmensa, ¿no? Cosa que desde Cayambe veníamos nosotros con todos los jugadores, como que hemos ascendido. Y en el parque de Atuntaqui
a full, llenecito la gente esperándonos ahí, va. Claro, sí, me acuerdo. Esperándonos la gente ahí, y todavía nos faltaba jugar el triangular, y la gente, la verdad es que se emocionó tanto que se llenó el parque de Atuntaqui, y ahí nosotros pues siempre tomamos el equipo con mucha responsabilidad con los jugadores, y empezamos a jugar el triangular final con 9 de octubre, que le empatamos allá en Guayaquil, le ganamos aquí el último partido, y con ese triunfo nosotros ya estuvimos clasificados a la Serie B, porque le ganamos al Santos del Guabo también aquí 1-0, ¿no? Y recuerdo que el último partido que teníamos era con el Santos del Guabo en Machala, pero ya fuimos clasificados a la Serie B, ya fuimos clasificados. Entonces, ahí pues, ahí realmente quisieron comprar a los jugadores, ¿no? Quisieron comprar a los jugadores para que nosotros nos dejemos ganar, pero nosotros dijimos no, porque el entrenador era un peruano, y es peruano, dijo, ¿dónde me han traído a jugar aquí en este pueblo? Y comenzó a hablar mal aquí. Entonces todos encaprichados, no les dejemos ganar, no les dejemos ganar. Pero les dio el juez de línea con el árbitro, les dio el gol de la victoria. No había barrio. Ya faltando, ¿qué? Faltaba creo que unos pocos minutos. Sí. Y en un offside clarísimo, adelantado como 3 metros, le dejó que siga, nos hicieron el gol y clasificaron. Y si no, clasificaba el 9 de octubre con el empate. Profe, termina esa época, ¿y cómo es el salto? ¿De ahí salta para dirigir el Imbabura? ¿Qué sucede? Empiezan los ascensos. Claro, de ahí, o sea, ya una vez que nos culminamos con lo del 2 de marzo, entonces yo dirigí en la Serie B en el 92, 93 y 94, a mediados del 94, de ahí yo ya me retiré del equipo, se hizo cargo otro entrenador y le descendieron, qué pena, le descendieron al equipo que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio que llegamos. Y de ahí pues ya vino el Imbabura Sporting Club, o sea, me llamaron a trabajar allá, estuve con don Luis Aguirre, con la señora Gardenia. Saludo para ellos también. Con la señora Gardenia también. Entonces comenzamos a hacer un proyecto con jugadores imbabureños, ¿no? Con jugadores imbabureños. Entonces en ese proyecto logramos tener ya jugadores propios en el Imbabura Sporting Club. ¿Quiénes aparecen? Ahí comenzó a aparecer Daniel Viveros, Pablo Andrango, Edmundo Sura, Romel Sura, Adán Ayala, Wilson Folleco, que fue desde los 11 años mi alumno, con Silvio, mi hijo, con Silvio. A los 14, 15 años les hice jugar en segunda categoría a Wilson Folleco y a Silvio. Les hice jugar a los 15 años. También había un chico, Daniel Medina, de San Roque, claro, ¿no? Que jugaba muy bien. Entonces, a los 15 años ya debutaron en segunda categoría. Entonces, comenzamos a hacer un proceso, un proyecto, y usted ve, todos los jugadores eran desconocidos. Edmundo Sura, al menos, fue entregado el pase del Club Deportivo Nacional, que no tenía condiciones, y ve ahí con el trabajo diario, comenzó en el Imbabura a ser campeón, a ser goleador, y después le compró el Barcelona de Guayaquil. Empezaron los ascensos. Fue en el 2005. En el 2005 le ascendimos al Imbabura Sporting Club. Luego de eso, en el 2008 me llama de nuevo la señora Gardenia, que venga a trabajar como director de las categorías menores y que me haga cargo de la categoría sub-19. Entonces me hago cargo de la categoría sub-19 y salimos campeones a nivel nacional. Imagínense lo que eres campeonato, que estaba el Independiente, pues ahí, ¿no? Y que todos el Independiente, nosotros le empatamos en Quito, ¿verdad? Y salimos
y había qué buenos equipos, Liga de Portoviejo, Liga de Loja, eran equipazos, vea, el Independiente, y nosotros llegamos a ser campeones a nivel nacional en Manta, en el 2008 con el Imbabura Sporting Club de la categoría sub-19, donde ahí salieron el Luis Congo, salió el Pocholo Calderón, Saludos al Henry. el Pocholo Calderón, estuvo Darwin Quilumba. Claro, Ramal Central. ¿No? Y salieron el arquero Méndez y muchos jugadores que salieron al primer equipo, Isama también, el de Cotacachi. Alex Isama. Entonces comenzamos ya en el 2008, entonces en el 2010 me llama Agustín Delgado. Valle del Chota. Al Valle del Chota. Entonces me dice que quiere que dirige el equipo. Entonces yo le dije con todo gusto, ¿no? Entonces fui, me presenté, comencé los entrenamientos y bueno, hicimos en apenas un año una campaña extraordinaria con esos jóvenes. Qué calidad, cómo entrenaban, así, a veces no nos pagaban ni los sueldos. Un saludo para el Pedro Delgado, el hermano de Agustín. Claro, y Pedro también era el coordinador. El coordinador. Y en el 2010 ahí comenzamos a trabajar, pero tenían muchos jugadores, ¿no? En el Valle del Chota hay bastantes jugadores y llegamos en el 2010 a lograr el ascenso en un solo año a la Serie B. Y luego de eso, en el 2010, ¿no? Y en el 2011, me llama el abogado Luis Alfonso Chango. Entonces, a Muchurruna me dice, profe, ¿estás desocupado? Que ya estuvo por aquí, les cuento. Entonces me dice, ¿estás desocupado? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Estás en algún equipo? Entonces yo ya le agradecí a Agustín Delgado, ¿no? Le dije, muchas gracias, Agustín, por la oportunidad que me ha brindado. Ahí está el equipo, le dejé en la Serie B. Entonces hablo con el abogado Chango, me dice, vente a Ambato. Me fui a Ambato, llegamos a un acuerdo económico y ahí pues me tocó tomar una decisión muy dura, realmente renunciar al magisterio, ¿no? Me tocó renunciar al magisterio porque mi pasión era el fútbol y estaba convencido yo que voy a triunfar fuera de mi provincia, porque aquí ya tenía 3 ascensos, ¿no? Sí. Ya tenía 3 ascensos, entonces, no digo yo soy capaz de fuera de mi provincia de triunfar, y bien convencido de eso, renuncié al magisterio con 24 años de vida docencia, y bueno, y ahí llegué a Ambato, comencé a trabajar pues y logramos en un año también ascenderle al Muchurruna a la Serie B. ¿Es difícil trabajar con Alfonso Chango? Mire, todos se quejan que es difícil. Conmigo realmente fue calidad. ¿Para qué le voy a decir? ¿Sabe qué dijo? Les cuento una anécdota. Estuvo por aquí, ya estaba por aquí, por Imbabura, por Atuntaqui, y dijo, qué grato es venir Antonio Ante o Atuntaqui, dice, a donde el profe Juan Yepes, y ahora voy a venir seguido con el equipo. Oiga, eso dijo. Ay, qué bueno, vea, las declaraciones que le vi en radio. No, vea, sabe que conmigo, excelente, por ejemplo, hablemos de la organización. ¿No? ¿Qué organización? Los sueldos al día. Llevé 20 jugadores imbabureños al Muchurruna. De modo que ahí, los jugadores también emocionados, llegaba el mes, ya estaba depositado en sus cuentas de la cooperativa, y los jugadores emocionados entrenaban con muchas ganas, ¿no? Tenían ganas de triunfar. ¿Y por qué? Porque acá siempre en Imbabura sufrimos a veces por lo económico, por los pagos. Y bueno, allá pues había esta organización, el abogado Luis Alfonso Chango siempre fue exigente en resultados, ¿no? Claro. O sea, todo. Entonces yo cuando llegué le digo, yo necesito estos jugadores,
¿y cuánto tiene de presupuesto? Me dijo, tanto tengo y vamos. Entonces yo armé el equipo con jugadores zimbabureños y nos fue muy bien, porque y por eso le digo, vea, a veces la gente dice que el abogado Chango que se puede poner a hacer alguna alineación, algún jugador. Mentira, vea, yo todos los martes después de los partidos nos sentamos frente a frente, así, a conversar del partido, a analizar el partido, mano a mano, ahí. Y el coordinador anotaba todo lo que nosotros decíamos. Entonces, con el abogado Chango conversábamos y vea, qué calidad. Vea, pocos dirigentes son así, vea. Acababa la conversación y me decía, a ver, profe, vamos, ¿qué más quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Vea, o sea, le motivaba a uno. No importa, vamos, dale, profe, vamos. Yo fui la persona que empecé allá a trabajar doble jornada el martes y el jueves. Y dijo, ningún entrenador ha venido a trabajar acá doble jornada. Y vos te felicito porque te gusta trabajar. Entonces ahí me decía clarito, yo no me meto nunca a sugerirte un jugador. Nunca te voy a decir ponle a él, nunca. Pero eres tú el hijo de los resultados. ¿Te va bien? Te va bien. ¿Te va mal? La ley de un técnico. Ahí sí, afuera. Pero realmente fue algo, un año extraordinario, digamos, un año extraordinario por lo que él, cómo piensa, qué es lo que quiere, sus deseos, sus anhelos, ¿no? Y le cumplí porque no podía, creo que 3 años no podía subir. Y los años anteriores han tenido unos sueldazos más grandes todavía los jugadores. Y llegué yo y con mis jugadores zimbabureños hicimos historia en Ambato. El profe, les cuento una anécdota. Una noche me llama y me dice, Alex, quiero que venga a conocer algo que estoy haciendo. Era 9 de la noche o 10. Me dice, quiero que venga. Y nos fuimos en el carro, me acuerdo el verde, el San Remo verde, que tenía el profe Juan. Y llegamos al complejo Juan Yepes de noche, prendía las luces. Y solo veía algo negro. Y al otro día me quedé con la duda, fuimos al otro día, ¿no? Y empezó este complejo. Cuando llegaron 2 cracks, que hoy lo van a venir acá, el uno está de asistente técnico en Independiente del Valle, Jairo Campos. Y hoy el otro es técnico de Leones del Norte, Edison Méndez. Y llegaron los dos y vieron, y fueron los que inauguraron, cortaron la cinta. Con Gustavo Pareja también, estuvo profesor, claro. Don Gustavo Pareja, en aquella época, prefecto de la provincia de Imbabura. Y nació la idea de este complejo deportivo. Y se fue creciendo. Y hoy es una gran escuela de fútbol. Sí, mire, Alex, sí, usted sabe que los terrenos son y siguen siendo de mi señora, ¿no? Que en paz descanse. Entonces, tenía 2,5 hectáreas de terreno, ¿no? Y bueno, yo le molestaba a veces, le decía, decía, Marita, hagamos una cancha de fútbol en los terrenos, porque tenía arrendado. Entonces, como le gustaba también el deporte a mi señora, basquetbolista, nadaba todos los domingos. Y bueno, jugaba vóley también, pues porque cuando jugábamos vóley, hicimos una cancha de vóley en la casa arriba, siempre ella me servía, ¿no? Y jugaba muy bien al vóley y me decía, yo me equivoqué de profesión, porque quería ser licenciada en educación física. Profesora de inglés. Entonces ella llegó a ser profesora de inglés, pero le gustaba la educación física. Bueno, y hasta que un día le molestaba, le digo, en vez de que cojas $800, le digo, en el año yo te doy $800 mensuales. Le vacilaba así, le molestaba, ¿no? Él me dice, ya, estás loco, dice, ¿cómo vas a hacer esa cancha? Dice, sí, vale $25 la hora la maquinaria. Le digo, yo soy bien amigo del prefecto Gustavo Pareja, le digo. ¿No ve que yo jugaba fútbol ahí? Claro. En el Consejo Provincial. Y con mi gol fuimos campeones nacionales en el fútbol de
en el fútbol con el Consejo Provincial, que salimos a jugar a nivel nacional, salimos en la categoría de 40 años, ¿no? Y yo jugaba ahí, pues, y entonces recuerdo que el primer campeonato se jugó en Tulcán, ¿no? Tú te imaginas, y nos toca contra Sucumbíos, y en Sucumbíos estaban los Flavio Perlaza, Pedro Pablo Perlaza, Elías de Negri, los exjugadores del Nacional, pues, ¿no? Marcelino Cetre, que todos, entonces era 0-0 ese partido, y hubo un tiro libre, y cobro yo el tiro libre y hago un golazo, le pongo en la esquina, y con ese gol salimos campeones. Y Gustavito Pareja, que le fascinaba el fútbol, chuta, me dice Juan, entonces yo ahí comencé a pedirle la maquinaria, ¿no? Entonces me facilitó la maquinaria para hacer la cancha de fútbol. Cuando un día me dice, vea, dice, usted todas las semanas, ¿no ve que cuando ganábamos en el campeonato aquí que se jugaba aquí provincial? Entonces me decía, usted todas las semanas me pide la maquinaria. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está haciendo? ¿Qué está haciendo con la maquinaria? Ya. Entonces le digo, estamos haciendo la cancha de fútbol. Vea, dice, ya voy a ir, espéreme ahí en el parque y nos vamos a conocer dónde está haciendo la cancha de fútbol. Ya. Chuta, cuando ahí estábamos, yo le esperé ahí en el parque, llegó y le llevé a la cancha, pues, a los terrenos. Cuando entró todo y vio, chuta, ya estaba la maquinaria, ya gran parte estaba de tierra, ¿no? Chuta, cuando me dice, vea, ¿y esta cancha de qué barrio es? le digo si es de la familia, estos terrenos de mi señora, le digo. Chuta, dice que si no puedo meter la maquinaria aquí. Claro. Bueno, claro, ahí, pero como hice el gol de tiro libre y que salimos campeones, dice, le voy a poner una maquinaria mejor para que termine rápido la obra. ¿Te acuerdas que mandó una maquinaria tremenda? Y después fuimos a otro campeonato, así mismo a nivel nacional, y en el oriente salimos campeones también con el Consejo Provincial. Que ahí jugaba Nelson Guerrero, Mauricio Argüello, era un equipazo. Don Mauricio, que le entonces, era un equipazo ahí, porque jugábamos en el Consejo Provincial, y ahí salimos campeones. Y recuerdo a Pablo Vázquez, que trabajaba ahí en el Consejo Provincial, me decía, ven, dice, ahorita el jefe está emocionado porque salimos campeones. Pídele que te dé sembrando el césped. Ay, se siembra el césped. No, aquel Pablo Vázquez, adelante, puta jefe, le dice, ahora dice, hay que sembrar el césped en la cancha del profe Juan. Ya, dice, dile al ingeniero Edwin Armas, dile que le vaya a sembrar. No sé, que el lunes ya fue a sembrar. Qué buena calidad el Gustavito Pareja se portó. Oiga, profe, esta cancha también lo vino a pedir cuando se dio aquí el Sudamericano. Sí, ahí vino el profesor Dudamel. Venezuela. Puta, se emocionó de la cancha. La cancha tiene más que... Vino al Jaime Terán, dijo, no, me voy y quiero la del profesor Juan Yepes. Sí, nosotros sí le mantenemos bien a la cancha, ¿no? Y además de eso es reglamentaria. Bueno, inclusive tiene 2 metros más de largo que la reglamentaria. La reglamentaria es 105 y nuestra cancha tiene 107. Ya. Entonces, por 70. Después ya vinieron algunos equipos profesionales y le pusieron de 68. Ya. Porque dicen que la medida es 105 por 68. Pero nosotros le teníamos de 107 por 70 y ahora sigue de 107 por 68, ¿no? Y el profesor Dudamel hasta me sacó del entrenamiento a mí, pues. Ya le digo, profe, si vengo a aprender, yo soy el dueño de la cancha, le digo yo. No, dice, conmigo nadie ve el entrenamiento, así que te vas de aquí.
me sacó del entrenamiento. Uno siempre apasionado por conocer, por aprender, por mejorar, por verle al profesor Dudamel, y no me dejó ver el entrenamiento, ¿verdad? Oiga, si me pongo a saludar a la impresionante cantidad de mensajes que tiene, voy a veces a omitir errores, y quiero agradecer a muchísima gente que nos escriben de Quito, de Cayambe, de Guayaquil, exjugadores, vean, nos tenemos con exjugadores de fútbol. Saludos al Paco Pasquel, profe de calidad de técnico, saludos a mucha gente, y un saludo muy especial a don, vea, ex crack de Liga Deportiva Universitaria, jugó en Barcelona, Mauricio Argüello, en el 2 de marzo. Un saludo al Mauricio. Y bastantes cracks que fueron en lo que es parte del fútbol ecuatoriano. Todo esto se va dando el Jaime Terán. Y estamos a semanas de generar un efecto múltiple. Se viene Leones. Saludos a don Esteban Paz. Empieza Leones, el estadio empieza a trabajarse. ¿Qué es lo que va a causar esto que la gente a veces no se da cuenta de lo que está pasando? Hace pocas horas se revolucionaba el país con el paso de Janes Corozo de Barcelona a Liga Deportiva Universitaria de Quito, por más de $1 millón. Se daba ese cambio este momento, se ratificaba, Leones empezaba ya a dar noticia de lo que se va a suceder. Esto va a dinamizar bastante la economía en el cantón. Lógicamente, mire, sabe que vamos a tener un cantón lleno de turismo cada 15, ¿no?, que juega Leones. Pero hay que felicitar primero al señor Esteban Paz, ¿no?, por visionario, porque tiene una excelente organización. Imagínese llegarle al equipo a la Serie A creo que en apenas 1 o 2 años. Es algo que mira bien el fútbol, porque ya en Liga Deportiva Universitaria ya triunfó, ¿no? Entonces fue campeón. Entonces tiene su equipo de trabajo también que le apoyan, le ayudan, y eso creo que para nuestro cantón va a ser maravilloso, vea, tener cada 15 días a diferentes clubes del país, de la Serie A, ¿no? Nosotros por eso estamos empeñados con el señor alcalde, realmente con los compañeros concejales, con el señor alcalde que está dale y dale ahí para que se haga realidad, pues, y podamos verle aquí a Liga, a Barcelona, a Emelec, a todos los equipos que realmente son de la Serie A. Y es por eso que nosotros estamos realizando una inversión, ¿no?, una inversión económica bastante fuerte, con el objetivo de darle a nuestro cantón, a nuestra provincia, pues, que jueguen en los equipos de la Serie A. Oigan, mucha gente me preguntaba cuando salgo a la calle o me encuentro en diferentes lugares y me dice, ¿vienen las luces? Le digo, sí, están ya firmados. Le digo, ya va el tema de las luces que da la prefectura. El graderío está para 7,000, bueno, ojalá esté para mes de agosto, estaría para 10,000, pero está con la base que se necesita para Serie A, que claro, es lo que se tiene. Claro, verá. Lo que pasa es que ahora tenemos que aprovechar que tanto la alcaldía de Antonio Ante como la prefectura con el economista Richard Calderón son realmente personas que también les apasiona. Hincha de la Católica. Claro, el señor prefecto, hincha de la Universidad Católica, ¿no? Y bueno, y el abogado César Escobar de Emelec. Hincha del Emelec, del alcalde. Claro. Entonces, pero hay que aprovechar eso, vea que los anteños ahora están en la prefectura, en la alcaldía, y que nosotros también nos apasiona el fútbol. Entonces estamos empujando esto para que se haga realidad, y la prefectura va a poner las luminarias. Las luminarias y aprobadas para fútbol. Y mejor que las de Cuenca. Que los de Cuenca, y los de Cuenca ya se picaron y están mejorándole también. Claro, eso es lo que manifestó el señor prefecto, ¿no? Que las luminarias son mejor que las de Cuenca, del Alejandro Serrano. Entonces creo que estamos nosotros, el día de ayer nomás estuvimos ahí en el estadio, estuvo el señor Estefano Palacios de la Liga Pro. Entonces estuvimos ahí, él estaba mirando también cómo va el encespado, está yendo muy bien, o sea, el encespado de la cancha está muy bien. El problema que tenemos es del graderío, ¿no? Porque en este momento está para 3,500 personas, sí. Pero la Liga Pro
la sugerencia es que tiene que por lo menos tener hasta 7,000 aficionados, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos luchando, ¿no? Y con el señor alcalde, abogado César Escobar, estamos ahí dándole, luchando, y esperemos que para el 20 de febrero estén ya el graderío. Eso es lo que nos interesa en este momento. Y también, pues, el ingreso, ¿no? El ingreso al estadio, porque la sugerencia de la Liga Pro es que tiene que entrar el bus con los jugadores al camerino. Entonces, eso también tenemos que hacer, y eso es lo que está previsto. Es un trabajo a largo plazo. Está previsto, y esperemos que al 20 de febrero no nos toque que empiece el campeonato, nos toque de visitantes para poder tener una semanita más, y después que no nos toque ni con Liga ni con Barcelona el primer partido para poder verles aquí en Antonio Ante después, ¿no? Porque nuestro objetivo es tener 10,000 personas, ¿no? 10,000 personas es el objetivo del estadio. Ver cómo se dinamiza, ver a Leones que ya está trabajando, ver el equipo que lo mencionan, estuvieron por acá. Un saludo para Diego Carvajal, a toda la gente de Leones, que nosotros estaremos cubriendo a Leones aquí en el Cantón Antonio Ante de cabeza, así que ya les cuento, vamos a tener a la gente de Leones por acá, estaremos ahí conversando acá desde el set principal y contándoles todo, dónde se venderán las entradas, dónde usted puede adquirir los abonos, dónde puede ser parte de Leones. Hoy ya está sacando Leones, si tu marca, si necesitas tu marca que vaya ahí, búscalo a Leones, ahí está en la página de Leones, todos los detalles, correo, comunícate con ellos para que seas parte. Va a generar mucho al cantón, turismo. Imagínense en la noche jugar aquí en Atutaki, ver la ciudad moviéndose. Algo que me llamó la atención, y le cuento, profe, y a mucha gente, es que en el sector que está cerca al estadio Jaime Terán Jaramillo, las familias que tienen sus casas, sus domicilios, todo el mundo ya se está moviendo en este momento. Indudablemente, pues vea, esto va a ser una locura, vea, esto es algo grande, ¿no? Que viene para nuestro cantón, el turismo que vamos a tener cada 15 días. Esperemos, como yo le dije a don Esteban Paz, que para que no se vayan a jugar en otra parte, le doblemos las entradas con Liga y Barcelona. Pero que juguemos aquí en el Cantón Antonio Ante, ¿no? Oiga, profe, continuando este tema del fútbol, decide y le dicen, como que estamos hoy en Personajes de mi Tierra, decide saltar a la palestra política. ¿Se da primero un ingreso por otro lado? ¿Cómo fue el primero? A la vida política. Bueno, mire, Carlitos Espinosa me invitó a ser parte del proyecto que él tenía para candidato a la alcaldía del Cantón Antonio Ante. Entonces, yo lo que estaba es apoyándole, ¿no? ¿Ya? Iba a las reuniones, en algunas reuniones, en otras no podía, porque todavía estaba dedicado a mi pasión, lo que es el fútbol, a entrenar, a mi escuela de fútbol. Y bueno, entonces asistí a las reuniones, pero un día a las 6 de la mañana me suena el teléfono. ¿Ya? Decido Carlitos Espinosa. Entonces me dice, no duerme, quiero conversar con usted de urgencia. Entonces yo dije, ¿qué pasaría? Pues no. Entonces, como se reunían siempre con Tocayo Yepes, con Roberto Tixilima, se reunían y nos reuníamos. Y en algunas reuniones yo no estaba. Y bueno, nos topamos a las 7 de la mañana en la casa. Entonces ahí viene Carlitos Espinosa y me dice, mire, ¿sabe qué? Me dicen que usted tiene que ir de candidato. Entonces yo le dije, no, le digo, vea, yo estoy para apoyarle, le dije. Yo estoy para apoyarle. ¿Era su segunda incursión en política? O sea, yo ya participé con el MPD. ¿Ya? Pero
Perdí porque solo votaron por mí. El tema, del tema de la votación. De la votación. ¿Ya? Entonces, pues, yo saqué una gran votación. Entonces, perdí porque tenían que votar por todos, ¿no? Y a los dos ya no les conocían, ya no han votado. Entonces, ya fue ahí y bueno, yo tampoco hice campaña, ¿no? Porque realmente la política, yo creo que ahora la gente está muy preocupada en qué le dan, qué quieren, que solicitan muchas cosas, ¿no? Entonces es más medio complicado ir a visitarles. Entonces, Carlito Espinosa me convenció, estuvimos como una hora conversando y le dije, no, le digo, Carlitos, yo estoy para apoyarle. Y le dobla. Chuta, así que justo yo entrenaba con un grupo de jóvenes abajo en la cancha a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Ya? Y los jóvenes esperando ya eran como ya 10 para las 8. Que era raro. Entonces, y que no llegue, entonces me llama don Manuel que vivía ahí, me dice, vea, están esperando los jóvenes. Ya le digo a Carlitos, vamos, le digo, si yo entreno a las 7 de la mañana, eran unos 12 jóvenes. Entonces, ahí, en el transcurso del camino a la cancha, ahí me convence el Carlitos. Me dice, no, acompáñeme, dice todo eso. Le digo, bueno, ya le dije, ¿sabe qué? Ya en estas condiciones, yo con todo gusto le apoyo. Y entonces, fuimos a ya me inscribieron como candidato. Entonces ahora tocaba esperar las elecciones, ¿no? Entonces a veces uno preocupado de los entrenamientos de la escuela de fútbol, a veces no salía a la campaña yo, ¿no? Y bueno, después ya me tocó juntarme con Carlitos y con el equipo de la Izquierda Democrática y en las reuniones también que asistí en la noche. Y el golpe fue que gané, ¿no? Gané para concejal. Y algo, ¿cómo le digo? Algo bonito, porque es importante apoyar en lo que a uno le gusta, ¿no? En el deporte. Por ejemplo, he tenido la suerte de tener, y soy orgulloso de tener un equipo como el que tenemos nosotros, con el señor alcalde, los compañeros concejales. Me siento bien orgulloso, ¿no? Porque me han apoyado en todo lo que es el deporte. Hice escuelas deportivas gratuitas, como 18 escuelas que ya creo que deben reiniciarse en este año. Hice el primer campeonato Inti Raimi, el primer campeonato con 21 clubes de las comunidades. Entonces, hemos ayudado con los escenarios deportivos, en algunos estadios están ya con cerramiento. Hice comprar al señor alcalde un tractor para cortar todas las canchas de césped del cantón. Imagínense lo que es. Nunca han tenido esa idea. Y ahora se les hace ahorrar por lo menos unos $200 en un mes, porque cada 15 días hay que cortar esas canchas. Y cobran $100, $120 la cortada, ¿no? Imagínense, solamente me llaman y se planifica en qué estadio se va a cortar el césped. Y eso creo que ha sido una gran ayuda y están contentos, ¿no? Los presidentes de los barrios, las unidades educativas, lo mismo, se les ha apoyado y se les va a seguir apoyando, ¿no? Para que mantengan bien, porque uno que tiene la cancha de fútbol, verle cortadita, realmente da una alegría, ¿no? Verles a las canchas de fútbol que están en perfectas condiciones, ¿no? Profe, continuando esta historia, estamos en personajes de mi tierra y uno de los personajes con el que hemos querido iniciar aquí desde el CED es
con el profe Juan Yepes Granda, que nos ha aceptado la invitación, y gracias por dejarnos conocer un poco de todo lo que fue su vida, tanto en la parte deportiva, en la parte de técnico, en la parte política y en la docencia. Hoy hace pocos días le veía en la unidad educativa Chaltura. ¿Qué recuerdo le trae de esa institución? Bueno, yo me inicié en el Colegio Fernando Chávez de Quinchuquí como docente, ¿no? Profesor de cultura física. Estuve ahí 5 años, después hice una permuta que recuerdo con el licenciado Henry Jaramillo. Hoy inspector general. Ahora inspector general de la Abelardo Moncayo. Saludo allá a la Abelardo. Hicimos la permuta porque él vivía en Espejo. En Otavalo. En Otavalo, pero él es de Espejo. Sí. Entonces vivía en Otavalo y le quedaba más cerca el Colegio Fernando Chávez, y a mí yo en el Colegio de Chaltura me quedaba más cerca. Entonces hicimos la permuta y comencé a trabajar ahí 5 años en el Fernando Chávez, 19 años en el Colegio de Chaltura, 24 años en total como docente, ¿no? de cultura física. Pero en el Colegio de Chaltura, como les faltaban a veces horas para completar, me ponían ciencias naturales. Era profesor de ciencias naturales también. Sí, pero después ya me pasaron a inspector también, porque solamente tenía las horas de cultura física que nos llenaba. Entonces ahí fui también inspector. Y eso creo que fue una experiencia muy linda, el haber trabajado en la docencia, ¿no? Como profesor del colegio. De ahí ya seguí aportando al seguro y me jubilé ya unos 7 años que soy jubilado, ¿no? Y bueno, ha sido algo muy lindo, ¿no? Ser docente. Y ahora también sigo siendo docente del instituto. Claro. Del Instituto Tecnológico Liceo Aduanero, ¿no? Ahí doy clases también de técnica de fútbol, donde de tanto que estudié, tanto que me preparé en el fútbol, ahora les doy clases todos los miércoles a los alumnos que están estudiando para tecnólogos en deportes. Sigue preparando, sigue la parte académica. Sí, seguimos, ¿no? Porque, bueno, yo saqué mi primer título de entrenador de fútbol, saqué en Ambato cuando estuve en Muchurruna. Ahí estudié de 7 a 10 de la noche en el Instituto Ingeniero Héctor Morales, ¿no? Ahí estudié de 7 a 10 de la noche. Les puse a algunos imbabureños también que se graduaron ahí. Les dije, a ver, en vez de estar durmiendo temprano, a estudiar. Ahí les llevé a Silvio, también a mi hijo, también se graduó ahí, tiene el título de entrenador. Entonces nos graduamos ahí, entrenadores de fútbol. Y después, cuando ya vine acá, me llamaron para que dé clases en el Liceo Aduanero. Entonces, ahí también yo me puse también a estudiar y saqué otro título de tecnólogo en deportes, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, y sigo dando clases. Creo que los alumnos también están bastante contentos por el trabajo que uno realiza con ellos, dándoles siempre lo esencial, lo principal, ¿no? Los sistemas tácticos, los fundamentos, cómo deben trabajar. Pero también hay una faceta que mucha gente a veces la ve. Salta al periodismo y es parte de Radio Más también en las costumbres. Y va a estar aquí también en el canal porque va a estar con nosotros en el fútbol, les cuento, de Cuando sé Leones. Sí, porque, bueno, uno vea que yo sí que he estudiado bastante el fútbol, créame, cursos, seminarios en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en Ibarra, en todas partes donde había cursos, seminarios, me iba, ¿no? Yo tenía siempre problemas en el colegio porque no querían a veces facilitarme, pero yo recuerdo doña Rubí Esteves, la directora de Educación, hoy presidente de la Casa de Cultura, calidad, me daba la autorización para porque eso me tocaba gastar a mí mismo, ¿no? De donde que yo me iba a Quito, Guayaquil, pero mi ilusión era ganar conocimientos, prepararme para poder dar a mis alumnos, ¿no? Y eso
y eso creo que me ayudó hartísimo para poder ahora seguir estudiando, dar clases de los fundamentos, de los sistemas tácticos, y este sábado tenemos la práctica, porque cada mes es práctico, ¿no? Ya. Y vamos a las canchas que tenemos nosotros y ahí se les enseña ya lo que uno habla los días miércoles, lo que les transmite a los alumnos. En la práctica se les va a dar a conocer cómo se debe trabajar, ¿no? Oiga, profe, bueno, vamos a sacar unos saludos, porque saludos al Mateo que está por acá. Dice Jorgito Bautista, Mateo. Buenas noches, saludos Alexander Tao, felicitaciones por el programa, un saludo para el profe Juanito Yepes, de Antonio Ante, felicitaciones al concejal del Cantón Antonio Ante, gracias. Sion Chisa, saludos al profe Juan Yepes, un personaje apasionado por el deporte. Fraila Violeta Guerra y Acerga, felicidades, estimado Juanito, por su magnífica gestión en el deporte anteño e imbabureño. Jorge Villegas, excelente el profe Juanito, mi consideración. Héctor Romero, felicidades a Juanito por su extraordinaria trayectoria futbolística, un abrazo como entrenador, un fuerte abrazo. Guillermo Andrade, un gran dirigente que tuvo el 2 de marzo, un gran profesional, formador indiscutible. Felicitaciones, Juanito, un abrazo, Alex, gracias. Jimenita Andrade, saludos, licenciada. La Jimenita Andrade es la que más baila ahorita en el barrio Santo Domingo. Como ya prendieron las luces del polideportivo, creo que bailó esa noche y no durmió, oiga, así me contaron por ahí. Una gran presidenta del barrio, vea. Sí, que está feliz para que va a votar toda la casa por la inauguración del... Sí, vea, realmente es una persona que le tiene vocación de servicio, vea, le gusta ayudar, y eso creo que el barrio está ganando muchísimo, ¿no? Vea, saludos al hincha de la liga que está festejando ahorita. A Carlitos Pasquel, que festeja por el Janel que fue a la liga. Saludos a la Pati Pasquel también, un gran abrazo. A Marcelo. Carlitos Pasquel fue uno de los que inició la escuela de fútbol, Juan Yepes, cuando creo que él tenía 5 o 6 años. Oiga. Claro. Oiga, un saludo a doña Pati, le fue a dejar ella que es apasionada de la liga, ¿no? Claro. Ella sufre y está feliz porque llega ahorita el Janel a la liga. Bueno, saludos. Saludos, vea, un gran basquetero, uno de años histórico, el arquitecto Marcelo Romero, dice, gracias, dice, excelente trayectoria de Juanito, recuerdos, felicitaciones, invitado de lujo, así iniciamos lo que es Personajes de mi Tierra. Jimenita Andrade, excelente, recuerdos, felicitaciones, en Barrio Santo Domingo, gracias lo que es Juanito, saludos Paco Pasquel, saludos a Tutaqui TV, saludos al ingeniero Marquito Guevara, un gran abrazo al ingeniero. Ya lo tenemos acá el ingeniero, a ver si nos cuenta. Él estuvo en varias obras aquí del Cantón Antonio Ante. Ojalá nos acepte la entrevista, ¿no? Ya le vamos a traer por acá al ingeniero. Y muchas personas más. Nos acompaña el expresidente del Consejo Municipal en aquella época, expresidente de Liga Deportiva Cantonal, el licenciado Luis Edgar Recalde Garzón. Felicitaciones, Alex, por su excelente programa. Entrevistar a un verdadero Cantón Antonio Ante. Mañana estoy con una entrevista y les dejo picado, 6 de la tarde. Se vienen unas elecciones aquí en Antonio Ante y mañana estamos conociendo y les estaré contando. Y en la noche tenemos un invitado especial. Vamos cerrando esta entrevista que nos está acompañando aquí el profe. Profe, y para ir cerrando esta entrevista, pregunta obligatoria. 5 meses, 6 meses, estamos en el Mundial. Ecuador va a un futbolero. ¿Cómo le ve Ecuador al Mundial? Bueno, Ecuador tiene grandes jugadores, ¿no? Lo que pasa es que el profesor BKC se tiene que ya poner un 11 ideal, ¿no? Porque hace muchas variantes y eso creo que ha sido bastante perjudicial. Y creo que los ecuatorianos también quieren demostrar que tienen mucha capacidad, ¿no? Y que pueden llegar muy lejos. Pero siempre y cuando el técnico BKC se haga lo correcto, ¿no? Porque hay jugadores que juegan en la Liga Pro que son mejores que los que están fuera de nuestro país. Entonces yo creo que hay que poner siempre a lo mejor, porque en esto del fútbol también juegan mucho los empresarios, ¿no? Y eso no está bien. Yo creo que el futbolista ecuatoriano y el que juega en la Liga Pro tiene grandes condiciones. Solamente que el señor BKC se ponga a los que estén pasando por el mejor momento. Eso creo que es indiscutible. Oiga, y lo que le vamos a pedir todo el mundo, que nadie se nos lesione, porque a pocos meses a cuidarse, porque el tema de salud es clave.
Claro, claro, las lesiones, es que estamos en plenos campeonatos, ¿no? Y todos los jugadores también creo que se van a cuidar. Claro, se van a cuidar. La ilusión de ellos es jugar el Mundial. Jugar el Mundial. Y valorizarse más, ¿no? Porque usted ve el ejemplo de Moisés Caicedo, de Piero Hincapié. Hoy Pacho que quedó campeón. De William Pacho, imagínense que son referentes que están haciendo quedar bien a nuestro país y siguen saliendo más jugadores al exterior, ¿no? Profe, para mí ha sido un gusto. Gracias por iniciar este año que arrancamos 2026, que sea un año lleno de bendiciones, lleno de éxitos, lleno de salud para usted. Y gracias por habernos aceptado esta entrevista, haber estado aquí en el set principal. Y gracias por dejarnos conversar y conocer más de su vida. Y gracias por estar aquí como personaje de mi tierra. Para mí un honor, pues, Alex, estar hablando con usted, pues, y desearle a usted y a su linda familia, pues, que tengan mucha salud y mucha prosperidad. Con ustedes fue el profesor Juan Yepes Granda, personajes de mi tierra. Síganos acompañando a través del canal, se vienen muchas noticias que te estaremos contando. Nos despedimos. Ante que te veas, corazón de Ibaura.